Buenos días. El Predilecto es un drama contado a manera de farsa que anunciamos nuestra única fecha el próximo sábado 12 de diciembre, el Día de la Guadalupana. A las 8:30 de la noche vamos a estar transmitiéndola desde el Foro 77 del Foro Shakespeare. Pues bueno, prosigo. El Predilecto es una farsa que habla sobre la lucha de poder, sobre las clases sociales. Se estrenó a principios de este año y pausamos justo cuando se anunció la pandemia, ¿no? Nuestra intención era regresar y abrir el telón en el Teatro del Estado de Veracruz, pero se supone que íbamos a estrenar esta semana. Pues debido a las condiciones sanitarias se nos suspendió la temporada hasta finales de enero y seguramente nos vamos a postergar hasta el mes de marzo. Igual en nuestra temporada en el Teatro La Capilla. Y bueno, es así como decidimos hacer la función virtual vía streaming, ¿no? Porque al final de cuentas nuestro afán número uno es seguir conectados con el espectador, seguir comunicando nuestro discurso, que nuestro discurso en este caso es poner en escena todas las bajezas que se hacen dentro de un palacio, sea la nación en la que sea, ¿no? Y pues es eso. Vamos a estar en una única función este sábado 12 de diciembre, repito, el Día de la Guadalupana a las 8:30 de la noche. Los boletos tienen un costo muy accesible, ¿no? Son tres opciones de 100 pesos, 150 y 200 pesos. No hay absolutamente ninguna diferencia en el costo. Únicamente elijo esta opción pensando en la recesión económica que estamos viviendo como ciudadanos, ¿no? Y para que el espectador no se sienta comprometido a tener que pagar un boleto, sino elija, dependiendo a su bolsillo, cuánto es lo que puede aportar. Más que un boleto, me gustaría llamarle un donativo sugerido, ¿no? Debido a las circunstancias. Nos hubiera encantado estar de manera presencial, pero pues ahora sí estamos um, incursionando en estos nuevos lenguajes que de manera personal para mí no es teatro, para mí tampoco es cine, para mí tampoco es televisión, es algo híbrido, ¿no? Que tiene recursos de estos tres lenguajes, ¿no? Y al final queda como resultado un hijo bastante extraño, muy híbrido, ¿no? Donde echamos mano de varios recursos, tanto visuales como escénicos, y yo creo que ahí consiste el gran reto de nosotros como artistas, ¿no? Ya que el producto final es teatro, porque está pensado para el acto vivo, para tener a la espectadora ahí, ¿no? Y en este caso, pues es un poco difícil acoplar este producto que es escénico a la pantalla, ¿no? Estamos trabajando para que no solamente sea teatro grabado, que de manera personal el teatro grabado me aburre de fondo, tenga pues una calidad artística, ya que estamos utilizando el lenguaje de lo audiovisual. Entonces no va a ser teatro grabado como tal. Para los que ya la vieron, que estuvimos en una temporada a principios de año, van a encontrar diferencias debido a acoplarnos a estos nuevos lenguajes, que me parece también por el otro lado muy interesante todo esto que está surgiendo. No sé cómo se le va a llamar, ni cómo los historiadores o investigadores del arte, ¿no? Nos van a llamar en los próximos años, así como en su momento fue el buto o en su momento fue el posmodernismo, ¿no? El arte posmoderno. Aquí no sé cómo nos vayan a llamar, ¿no? ¿Qué corriente tiene esto? No, ¿cuál es su nombre? Y no me gustaría a mí ponérselo, sino lo único que puedo decir es que no es teatro grabado y es algo híbrido y pues bueno, estamos muy contentos de anunciar nuestra única función. Este proyecto es un proyecto que dio inicio a su proceso de montaje el año pasado. Vio la luz en una temporada pequeña en el Foro Belecén a principios de este año. De hecho, terminamos precisamente la temporada un poquito antes de que se desatara todo este caos que ahora nos gobierna, que no tiene nada que ver con reyes, ni con presidentes, ni con dictadores como en la obra. Y pues lo interesante para los chicos, para mí como director de esta obra, el texto de Alan es un texto muy redondo, muy bien estructurado, es un texto que nos habla de los que veres, ¿no? De los entretejidos
que se suscitan al interior de los círculos privilegiados de la clase política y de cómo esta está regida por corruptelas, por intereses que van más allá del servir al pueblo, del servir no al gobernado, que es una palabra que la verdad yo me rehúso un poco a utilizar, sino al representado, ¿no? Nosotros somos como un pueblo, los representados por sus políticos, a quienes nosotros elegimos con el voto popular, con el sufragio. Y, y, pues bueno, esta historia se da en la intimidad de los cuarteles del rey, que recibe en sus aposentos a los dos finalistas de una especie de concurso sórdido en el que estos dos lacayos, en el que estos dos plebeyos están luchando por obtener el puesto de su mano derecha y por supuesto todos los privilegios que ello conlleva. Y por supuesto, pues lo que podemos ver es la cantidad de retos y de humillaciones a las que somete el rey a estos dos personajes. Podemos también entrever a lo largo de la historia sus intenciones, ya sean oscuras, ocultas o no. Pues yo soy Muriel Reynoso, soy actor de este montaje. Mi papel es Sam, que es uno de los dos lacayos que se encuentran en escena jugándose un poco la vida por ocupar el puesto de la mano derecha de este rey, quien es que decide al final de cuentas quién de los dos tiene la oportunidad de serlo. Hace rato leía la descripción de Javier sobre la obra, donde mencionaba que estaban dispuestos a hacer o a hacerse lo que sea con tal de ocupar ese lugar. Y me parecía que no está nada alejado tampoco de la realidad que a veces vivimos o que nos rodea, ¿no? Por eso creo que es uno de los detalles que me gusta mucho de este montaje, porque desde que leía el texto se veía ese juego de poder entre los tres, en cómo obviamente entre estos dos personajes siempre va a haber un juego de artimañas, pero al final quien elegía y quien va a decir quién tiene el derecho a ese puesto, pues es el rey, ¿no? Y al final de cuentas así sucede en la vida. Muchas veces podemos estar jugándonos todo por contar de hacer algo, pero siempre quien tiene más poder puede tener la oportunidad de sobajar a esa persona que está luchando tanto, ¿no? Entonces, por eso me gustó mucho esta descripción que mencionaba Javier y creo que está bastante divertido también ver cómo estos personajes juegan arriba en escena y puede el espectador identificarse también con ese juego que se está dando arriba en escena. Porque así se ha manejado de alguna manera este país. No hablamos directamente de lo que sucede en el país, pero lo que sucede en la escena es un reflejo de lo que también sucede en la vida y lo que puede suceder en nuestros círculos sociales, ¿no? Sobre todo en todos estos años en que el poder siempre ha sido quien elige, quien decide y no pues realmente el pueblo, como dirían, ¿no? Pues yo en esta obra yo represento al poder, yo no sé de qué se quejan. No, a mí me toca interpretar al rey en este montaje, como bien decía ahorita Enrique Yala, yo me estoy incorporando recién a la obra, ¿no? Tuvieron ya una temporada a principios de año, y yo tiene un par de meses que me impliqué en el proceso. No es la primera vez que me toca incorporarme a un montaje que de alguna forma ya estaba armado y que me toca reemplazar a uno de los actores. Y contrario a lo que uno pensaría, la experiencia fue bastante favorable, ¿no? Porque por un lado, muchas cosas del montaje y como del mecanismo escénico ya se habían echado a andar, ¿no? Mi único trabajo era sumarme a ese esfuerzo. Y por otro lado, es una obra que permite muchísimo el juego. Es decir, no estuve yo en ningún momento limitado a hacer exactamente lo que ya se había previsto con el otro actor, sino todo lo contrario. Era como un montaje muy abierto a mis propuestas, muy abierto a lo que yo quería explorar a manera de juego. Personalmente creo que el teatro, antes que cualquier otra cosa, debería funcionar como un juego. Y creo que esta obra es un buen ejemplo de eso.
hay mucho juego con el espectador, hay además mucho juego entre los personajes y entre los actores, ¿no? Llegué básicamente a cada ensayo a jugar a ser rey, y pues eso es maravilloso, dar órdenes y que todo el mundo te haga caso, uf. Pues muy divertido. Y este discurso que trae la obra también, además de que es muy vigente, creo que está mostrado desde una manera bastante, ¿cómo decirlo?, digerible. No es necesariamente, o sea, sí tiene una carga de crítica social el texto, pero no es una cuestión panfletaria, no es un rollo de abajo el poder, abajo los gobernantes, sino que sí le dan también un poco de complejidad a este personaje del rey, ¿no? También vemos un poco las cosas que ha sufrido desde lo que él concibe como sufrimiento, vemos un poco cuál ha sido su experiencia de vida y por qué se comporta de la manera en que se comporta. Hablamos entonces más que de personas corruptas y de personas corruptibles, hablamos más bien de un sistema que está roto, no de un sistema que propicia que la gente se comporte de la manera que se comporta y prácticamente no hay escapatoria. Y dentro de eso hay muchos juegos, literales juegos a veces dentro de la puesta en escena, y hay mucho movimiento, hay una estilización como medio fársica también que es muy, muy gozosa de ver. Yo me he divertido muchísimo con este proceso y vale mucho la pena el montaje. Siempre me ha gustado tomar la escena como una razón social, aunque se escuche un poco clicheado, ¿sí? Y para levantar la voz, ¿no? Y en este caso lo que quería era un poco hablar de la injusticia que está latente a la vuelta de la esquina, ¿no? No es necesario que suceda en un palacio, sino sucede en cualquier oficina, incluso en el mismo teatro, inclusive en el mismo gremio artístico, inclusive en los mismos institutos, etc., etc. Todos hemos pasado en algún momento de la vida la injusticia y todos hemos querido alcanzar un objetivo y este objetivo se ha visto truncado, ¿no? Por un ejercimiento de poder injusto, ¿no? Y cómo quería hacerlo, pues tomo como referentes, parto, honestamente, como referente, y por eso se llama El Predilecto, de la película británica The Favourite, también de elementos de la cultura, no elementos, de referentes de la cultura pop y también de recursos de la telenovela mexicana. Por eso queda esta farsa, ¿no? Con situaciones muy exuberantes y el carácter de los personajes bastante exacerbado, ¿no? Y era un poco para cínicamente burlarme de estos pillos que toman la silla más importante de los países, que es la presidencia, ¿no? Y lo represento por medio de un rey, ¿no? En un tiempo indefinido, en un lugar indeterminado, con el afán de, más que decir, vamos a la marcha y vamos a quemar el palacio, es como esto pasa. Y no es necesario que seas político. Esto pasa en cualquier área laboral, ¿no? Contacta, Alan es quien me invita a dirigir el montaje. Cuando Alan me contacta y me pasa el texto, a mí ya teníamos un rato, Alan y yo, de platicar, de platicar al respecto, de trabajar en alguna puesta en escena juntos. Nunca habíamos coincidido, pues por X o Y razones. Y cuando él me hace llegar este texto, a mí de entrada lo que me llama principalmente la atención es la manera tan, en apariencia, burda con que está tratado el tema del poder. Y me refiero a burda porque la farsa así es, porque la farsa tiene un dejo de esto, ¿no? De no tratar las cosas con sutileza, sino al contrario, de desperdigarlas y desparramarlas a lo largo de la puesta en escena. Y, y poco a poco fuimos encontrando el tono con el que queríamos trabajarla. La verdad es que Alan, bueno, yo he tenido la gran fortuna de trabajar con grandes dramaturgos, entre los que incluyo a Alan. La verdad es que a mí su trabajo de escritura siempre me ha gustado, siempre me ha gustado. Me parece una voz muy importante que hay que escuchar hoy y seguramente en el futuro. Y, y la verdad es que siempre me ha tocado gente con pluma muy afable, muy amable, que se permite trasladar o traducir su texto y encontrarle nuevas vertientes, incluso a veces vertientes que no han ellos mismos, que no se han dado cuenta que de repente están ahí. Y esto no quiere decir que escriban a lo güey, por decir de alguna manera, sino que de repente, de manera inconsciente, el dramaturgo vierte cosas
de las que no se da cuenta que están permeando el texto, ¿no? Eh, y cuando yo leí el texto, la verdad es que yo lo leí yo lo leí en tono de telenovela, como de melodrama barato, y esto no, de nuevo, con el afán de abaratar nuestro trabajo, sino más bien con el afán de evidenciar el que vivimos en un país lleno de absurdos, lleno de farsa, ¿no? Surrealista, como bien dijo Buñuel en un tiempo, ¿no? Que la mejor etapa de su obra fue en México, precisamente por lo surrealista de este país. Y la verdad es que aparte el tono que manejamos en la obra es el de una telenovela barata, el de una telenovela chafa. ¿Por qué? Porque aparte somos un país que está muy influenciado por ese tipo de melodrama, ¿no? De un melodrama que pues, nos ha inundado la televisión, los ojos, la mente, el imaginario, el subconsciente por años. Entonces, estos personajes pues en una situación que de suyo es terrible, ¿no? O sea, ellos mismos se colocan a sí mismos ahí y están interpretando un personaje para el rey. Entonces, y el rey está interpretando un personaje para ellos también. Ponemos un eco en la fecha, la verdad, como una prueba piloto, debido a que teníamos una temporada programada tanto en el estado de Veracruz como aquí en la Ciudad de México. Y pues como se vio suspendida por el COVID, decido aventarme, ahora sí, valga la redundancia, esta aventura, y estoy haciendo la prueba piloto con esta única función, si funciona bien, sabiendo todas los contras que está viviendo el arte escénico, ¿no? Entonces, si funciona, con gusto estaré anunciando la próxima fecha para mediados de enero. También un poco es complicada la fecha ya que es mes de diciembre y pues el pensamiento de la gente anda en otra cosa. Entonces, por eso decido hacer solo una única función por ahora. La diferencia número uno es que la otra era presencial y teníamos a los actores a la distancia de menos de 50 centímetros. Literalmente la estuvimos presentando en el Foro Belecén. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que va a haber una pantalla por medio y eso es tanto retador como para nosotros como intérpretes y para el espectador, pues va a ser más que nada algo visual, ¿no? Ya no van a poder sentir la vibra del actor y hay todo el proceso químico que se vive, ¿no? Pero sí van a poder ver una historia narrada a través de la cámara. Además de estar ensayando la obra, pensando en un lenguaje escénico, pensando que eventualmente volveremos de manera presencial y que esta obra se podrá presentar como se debe presentar el teatro, no frente a un público en vivo, además de todo lo que eso implica y adaptarme a un proceso de una obra que ya estaba montada y que ya tenía un montón de mecanismos funcionando, también hay que tener un poco la conciencia de que como vamos a estar ante una cámara, el estilo de actuación sí tiene que ser un poco diferente. Es decir, es muy diferente llenar con tu cuerpo un espacio con 100 butacas que llenar con tu cuerpo un espacio de 50 centímetros por 40 centímetros de una pantalla, ¿no? El lenguaje físico es diferente, la modulación de la voz es diferente. Lo que ha estado muy lindo es que la obra tiene varios momentos como muy íntimos, donde los personajes se acercan mucho y hay como una cosa muy, pues eso, muy íntima entre ellos, que creo que con este formato que vamos a estar trabajando con cámaras, hasta pueden funcionar un poco mejor de lo que funcionaran en escena. Porque de pronto no hay que jugar a que estamos en una intimidad al mismo tiempo que proyectamos la voz hacia la última butaca del teatro, sino que nos permitimos como una actuación un poquito más cerrada en esos momentos, como una cosa más contenida que permita a los espectadores verlo en pantalla. Entonces, jugar con el formato teatral, pero con la conciencia de que esto se va a presentar en una pantalla, como que mezcla esos dos lenguajes y sí es retador, pero al mismo tiempo ofrece muchas más posibilidades, porque de pronto hacemos cosas que favorecen a un formato, hacemos cosas que favorecen al otro. Como bien decía Alan, no es cine, no es tele, no es teatro, es una cosa híbrida. Y entonces el estilo de actuación, creo yo, ha sido consecuencia de eso también, ¿no? Como una hibridación entre los diferentes lenguajes que puedes manejar como actor en cada uno de los... Plantearme la idea de actuar frente a este nuevo formato que es el streaming. Durante la pandemia me tocó estar, pues nos tocó a todos estar en cuarentena y me tocó estar en un proceso que tuvo que cambiar a ese formato de manera inmediata
Entonces, durante todo este periodo de cuarentena donde no podíamos salir y estábamos con esas limitantes, tuvimos que trabajar de esa manera y de verdad es bastante complicado como adaptarse a un nuevo lenguaje con los recursos que tienes a la mano, porque tampoco es algo que, que sea tan sencillo de hacer. Y bueno, todo ese proceso me fue ayudando como a crearme más o menos la idea de cómo es estar frente a tu computadora, frente a un celular y hacer tu chamba como actor, ¿no? Y después unirlo y escuchar a tus compañeros que se encuentran a distancia. Entonces, ahorita yo me siento como bastante animado y creo que al predilecto le va a ir muy bien poder llegar a esta nueva forma de ver un espectáculo o de ver teatro. Yo creo que es una gran oportunidad para poder jugar de otras formas que a veces el teatro no nos lo permite. Justo ayer estábamos en un ensayo y hablábamos de esto y mencionábamos que en el teatro, cuando estás dentro de un teatro, pues tienes que cubrir todo este foro, lograr emocionar a todos los espectadores que se encuentren en el foro, y luego no se da mucho estas sutilezas o jugar con atmósferas más concentradas, que este formato sí nos permite como llegar a esa intimidad un poquito más entrañable con el espectador. Y creo que es uno de los puntos a favor que tiene tal vez este nuevo formato híbrido, como lo podemos llamar. Me emociona mucho poder jugarlo y poder ver cómo adaptar algo que es pensado para totalmente un foro, ahora que esté con estos nuevos espectadores que son las cámaras, que van a ser los ojos de todos los que nos van a ver a través de su pantalla. Eso me emociona mucho como también de entender que ahora nuestros espectadores en esta función van a ser unas cámaras que van a estar puestas en todo el espacio y saber jugar con ellas para que les llegue a los que están viendo en la pantalla un poquito de verdad a través de lo que estamos haciendo. Yo en lo personal creo que hay que aceptar estas nuevas propuestas. Son algo que vino de alguna manera para quedarse. Quizás ahorita estemos en el camino de terracería, donde todos estamos viendo cuáles son las fallas técnicas que pueden suceder durante el proceso, durante una función en vivo. Vamos a ponerlo todos juntos y creo que tal vez en un año o más estaremos viendo propuestas tal vez más interesantes sobre este nuevo concepto que es online o híbrido, ¿no? Que también se piensa. Sin duda, y no lo descartamos. Seguramente vamos a estar regresando en funciones híbridas debido a que sí hay un pavor para que el público regrese a la sala, aunque las salas se me hacen más cuidadas que el aeropuerto o la tapo. Entonces, sí, seguramente vamos a estar en funciones híbridas. Y pues bueno, antes que pensar en gira, vamos a estar abriendo temporada en el Teatro La Capilla de Ciudad de México, en el Teatro del Estado de Jalapa, Veracruz, y también seguramente por ahí hay tentativa de estar presentándonos en el Círculo Teatral, pero todo lo dirá el COVID y nuestra jefa de gobierno. La zona horaria, nada más, porque es una hora diferente, me parece que en el sur de México, como en el norte, como también he tenido experiencias de que nos han visto desde Estados Unidos o Canadá. Hay que checar todo el tiempo la zona horaria porque es 8:30 hora centro Ciudad de México. Repito, sábado 12 de diciembre, 8:30 de la noche, vía streaming. Los boletos se adquieren en www.eventbrite.com